Damos gracias a Dios porque nos permite un día más estar aquí en su casa, ¿verdad? Poder estar reunidos. Y como hemos cantado, por lo que sabemos que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer y por lo que Él hará y continuará haciendo en cada una de nuestras vidas. Una de las cosas que hemos hecho mucho énfasis es que mientras las personas no sean expuestas, si las personas no son expuestas a la palabra de Dios, la transformación no se va a poder lograr, porque lo que tiene el poder para transformar la vida de las personas es su palabra. Si no es la persona la que está yendo a la palabra de Dios, entonces no vamos a poder realmente lograr una transformación, pero no solamente una transformación, sino que tengamos resultados permanentes, que es lo que realmente solamente podemos obtener a través de Dios ante una sociedad que tiene de alguna manera resultados que pueden tener cierto impacto en su momento, pero estos no duran para siempre. Son pasajeros, son efímeros, llegan así como una estrella fugaz, pueden aparecerse y de repente desaparecen. Si nosotros queremos ser una iglesia de Cristo, entonces necesitamos cimentarnos realmente sobre la roca que es Cristo para que los resultados que nosotros podamos obtener sean eternos, sean permanentes, perduren aunque venga la peor catástrofe a nivel mundial. Dice su palabra que su iglesia prevalecerá, su iglesia siempre va a mantenerse firme en pie y no hay nada que pueda contra la iglesia de Cristo, siempre y cuando la iglesia esté en Cristo. Si no está en Cristo, esa iglesia no va a perdurar, ¿verdad? Entonces es importante que de alguna manera nosotros podamos a través de esto poder ir cimentando nuestras vidas en la palabra de Dios, que es la roca inamovible de salvación. Parte de lo que hemos estado estudiando a través de la Escritura es acerca de los fundamentos para ser una iglesia de Cristo. Y esos fundamentos que nosotros estamos poniendo no son fundamentos humanos, no son fundamentos propios, no son de alguien que se le ocurrió algo para empezar a poner un fundamento para tener una iglesia, sino son los fundamentos que podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Escritura. Muy bien. Entonces, hemos hablado y hemos visto acerca del origen y la definición de la palabra iglesia. Porque una de las cosas que nosotros, si estamos diciendo que somos una iglesia, ¿qué es una iglesia? Ya empezamos a estudiar y lo que ya hemos visto es qué es doctrina, ¿verdad? Porque una de las cosas que decimos, es una iglesia, tiene que ser una iglesia que tenga buena doctrina, que tenga una sana enseñanza, una sana doctrina. Ya vimos qué es una doctrina, ya vimos qué es la sana doctrina, ya vimos también que la Biblia es la palabra de Dios como una convicción en nuestras vidas, porque si este libro es el que abrimos cada vez que estamos estudiando o meditando un tema en una iglesia, pues debemos saber entonces qué es este libro y para qué lo tenemos nosotros como una guía para las enseñanzas y todo lo que practicamos en nuestras vidas. Y de alguna forma también una de las cosas que vimos ya es también qué es la salvación, quién puede ser salvo, quién puede obtener la salvación, si la salvación es complemento o lo puede complementar algo más, es decir, que la salvación no es por obras. Ya vimos también dentro de la salvación si nosotros somos salvos y si la salvación se pierde o no se pierde conforme a la Escritura, y que de alguna manera nosotros ya vimos que a través de la palabra de Dios podemos encontrar que podemos tener una seguridad eterna cuando ya estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hemos estado analizando, es lo que hemos estado viendo, y también dentro de lo que vimos y empezamos a ver ya es acerca de lo que es la iglesia. Es lo que estamos empezando a ver, ¿qué es una iglesia? ¿Cómo debe funcionar una iglesia? ¿Para qué Dios instituyó la iglesia? Y vimos al inicio de esto es que Dios estableció 3 instituciones. ¿Y estas instituciones cuáles son? Matrimonio. Gobierno civil. ¿Y cuál es la otra? La iglesia. Entonces tenemos el matrimonio, la familia, que es lo que origina de alguna manera. ¿Por qué? Porque el gobierno está compuesto de familias. Si no existieran la primera institución, ni la iglesia ni el gobierno existirían. Entonces es importante, por eso vemos que el diablo, porque tiene nombre y apellido, el diablo es el que está atentando contra la familia. ¿Por qué atenta contra la familia? Porque sabe que si hay familias destruidas, sabe que si hay familias que de alguna manera caen en sus redes, entonces van a ver un gobierno
que va a tener familias destruidas, y eso ¿a qué conlleva? A hijos en las calles, hijos que no tienen una dirección, hijos que no tienen protección por parte de los padres, porque el papá dejó a la mamá o la mamá dejó a los hijos y se fue con otra persona, o sencillamente se regresó al mundo, o lo que haya sucedido. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva entonces a tener una sociedad destruida. Pero no solamente eso también afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque habiendo este tipo también de situaciones en los hogares, donde hay hijos rebeldes, donde hay todo este tipo de cosas, entonces también vamos a tener una iglesia inestable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto también perjudica o de alguna manera afecta a una iglesia. ¿Y por qué afecta a una iglesia? Porque somos una familia en la fe. Vimos nosotros que uno de los pasos para ser parte de la iglesia de Cristo, primero, yo ya soy un hijo de Dios, tomé la decisión voluntaria de bautizarme. Entonces, después de ser parte de la familia, ahora sí, ya que lo tenemos aquí, después de ser parte de la familia de la fe, que es cuando yo ya soy salvo, ahora soy salvo y bautizado, paso a ser parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que me da la entrada a ser parte de la iglesia. Es decir, antes de bautizarme, yo soy parte de la familia de fe, y al bautizarme paso a ser parte de la iglesia de Cristo. Por eso son las dos ordenanzas que el Señor deja, y una de ellas es el bautismo. Y posteriormente a ello vimos y también analizamos del gobierno. Vamos a la siguiente. Y aquí vemos, ya vimos que la eclesiología es la rama de la teología sistemática, es decir, estamos llevando temas de manera ordenada para saber más y conocer más de Dios, que es la teología que se dedica al estudio de la iglesia. Su nombre proviene de de las palabras griegas eclesia, que significa iglesia, asamblea, y logos, estudio o palabra. Es lo que significa la palabra eclesia. Estudiar eclesiología nos va a ayudar a nosotros a profundizar en varios aspectos fundamentales que definen la naturaleza, el propósito y la estructura que debe tener una iglesia. Y posterior a ello estamos hablando acerca del origen, y en esta del origen lo que empezamos a ver es acerca de la eclesía, el que lo compone el prefijo o la preposición ek y kaleo, que denotan su origen, y lo que significan es de y fuera, y kaleo, que significa llamar, es decir, es un llamado enérgico donde se convoca a gente específica para una tarea específica. Eso es lo que significa iglesia. Y como tal, entonces nosotros también hemos sido llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dijimos nosotros que cuando somos salvos, que ya tenemos una nueva ciudadanía. A pesar de que vivimos en nuestro país y que somos ciudadanos mexicanos porque nacimos en este país, sin embargo nuestra ciudadanía ya no pertenece aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. En los cielos, a ese lugar que dijo el Señor Jesucristo: me voy, pero voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Entonces ese es el lugar, la tierra celestial que Él nos ha prometido. Vámonos a la siguiente. Entonces veíamos que Cajal, que esta es en hebreo, que es la palabra equivalente al griego que vendría siendo eclesía, Cajal. Cajal es una palabra de origen hebreo y literalmente significa asamblea o congregación. Entonces, esta es la definición que podemos traer de la palabra iglesia, en el hebreo y en el griego. Vamos a la siguiente. Y en la siguiente, una de las cosas que dijimos nosotros es que no podemos entender la iglesia neotestamentaria sin analizar al pueblo de Israel como ese tipo, cuadro, sombra de lo que habría de venir con Cristo, como la cabeza, el novio, el esposo de la iglesia. Si nosotros no estudiamos cómo funcionaba el pueblo de Israel en cuanto a lo que ellos hacían y cómo ellos alababan a Dios, cómo ellos se reunían para escuchar a los profetas, para escuchar de alguna manera a los líderes que Dios levantaba en aquellos momentos, a los siervos, como lo fue Moisés, Josué y todos los demás que Dios estableció para el pueblo de Israel, pues entonces no entenderíamos entonces cómo funciona tampoco la iglesia. Es importante que volteemos a ver al pasado, porque ahí es donde emergió la esencia de lo que iba a ser la iglesia. Posteriormente a ello, lo otro que vimos es que cuando los traductores del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, eligieron la palabra eclesía para traducir Cajal, no solo buscaban un equivalente lingüístico, sino también un concepto que capturara la idea de un pueblo de Dios congregado. Por eso decía el apóstol: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Eso es su iglesia también. Y además, otra de las cosas que nosotros vimos es que una de las doctrinas o de las herejías que se han ido infiltrando en la iglesia es creer acerca de que la iglesia es un cuerpo místico, universal e invisible. Y hemos visto a través de la palabra de Dios que no existe el concepto universal en la Biblia. Sin embargo, hay un sentido institucional u organizacional, pero también pudimos analizar acerca de la analogía del matrimonio, como lo vemos en Efesios capítulo 5. El Señor Jesucristo hace esa similitud, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza del hogar. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así el esposo tiene que hacer lo mismo para con la esposa. Vemos esa analogía que el Señor, que en este caso se hace en la Escritura acerca del matrimonio. La iglesia local es el uso predominante que aquí podemos ver. Pero también, yendo a esta parte, nosotros vimos una tablita en la cual pudimos entender cuando se establece como asamblea local, como pluralidad de cuerpos locales, es decir, de iglesias, o como institución y organismo. Y vamos a la siguiente. Y una de las cosas que nosotros podemos entender es que en el Antiguo Testamento el término principal y directo en hebreo, que es kahal, significa literalmente asamblea o multitud o congregación, y que estaba convocada para un propósito específico, ya sea para la guerra, para un juicio o para la adoración a Dios. Era la manera en la que el pueblo de Israel era convocado, era reunido, hacían iglesia. Esta palabra en el Antiguo Testamento, estamos hablando, aparece 123 veces en su forma nominal en el texto hebreo del Antiguo Testamento y cerca de 160 veces si sumamos todas las variaciones verbales. Es decir, imagínense, estamos hablando que tiene una connotación tan importante la iglesia en la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento el equivalente de eclesía, que es kahal, podemos encontrarlo aproximadamente 160 veces la palabra iglesia, o en este caso, kahal. ¿Y por qué decimos que estaba en el hebreo? Porque hemos dicho que la escritura se escribió en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego koiné, que fueron los idiomas en los cuales se escribió la escritura. Por eso el Antiguo Testamento pues la vamos a encontrar en hebreo, ¿verdad? La palabra o la palabra equivalente de iglesia. Ahora, fíjense que cuando el Antiguo Testamento fue traducido, como vimos hace rato, a la Septuaginta, los traductores volcaron la palabra kahal como eclesía en la gran mayoría de las ocasiones. Existe otro término paralelo que es eda. Este también significa congregación y aparece unas 160 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los traductores al griego prefirieron traducir esta palabra mayormente como sunagoge, que es sinagoga, y solo rara vez como eclesía. Entonces podemos encontrar también esta palabra en el Antiguo Testamento como sinagoga. En el Antiguo Testamento el uso de kahal se refería a una asamblea literal, física y congregada. Típicamente el pueblo de Israel reunido en forma presencial. En las escrituras hebreas no existe ningún rastro de una asamblea mística o invisible. Es decir, ni en el Antiguo Testamento tampoco podemos encontrar un argumento, un fundamento bíblico acerca de una iglesia universal e invisible. Siempre la podemos encontrar de una forma local y geográficamente establecida. En el Nuevo Testamento podemos nosotros ahora encontrar con total precisión el conteo estadístico y exegético del término griego eclesía. Aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Entonces imagínense, sumamos las 114, más aparte sumamos las, ¿cuántas dijimos? 160. ¿Cuántos sería en total? ¿Los matemáticos? ¿200 qué? 274 veces podemos encontrar la palabra iglesia en toda la Biblia. Y cuando vimos hermenéutica decíamos que una palabra que se repite muchas veces es porque tiene una relevancia grandísima en el plan divino. Y en ese sentido nosotros podemos entonces ver que de las 114 ocasiones que aparece la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, la inmensa mayoría exige una interpretación local y geográfica. Cuando encontramos la palabra eclesía como iglesia local se usa particularmente 92 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como iglesia local, haciendo referencia a iglesia pero local, con una ubicación geográfica específica y
eso lo podemos encontrar 92 veces. Como institución u organismo, un uso abstracto, genérico, englobando a todas las iglesias, unas 17 veces. Pero, como dijimos, no haciendo referencia a una iglesia universal, sino haciendo referencia como institución, la iglesia, como esa institución que él estableció. Como uso civil o secular, podemos encontrar la palabra eclesía en su contexto, refiriéndose por lo menos 3 veces a una asamblea del pueblo, es decir, que se reunieron para tocar cualquier otro asunto, nada que ver con índole espiritual. Es decir, que ellos se reunieron para dialogar, oye, se nos fue la luz, ¿qué vamos a hacer? Como lo que está pasando ahorita, oye, pues tenemos que reunirnos todos los vecinos, vamos a levantar un escrito y vamos a llevárselo a ese más o menos, a ese tipo estamos hablando que se utilizó esa palabra iglesia. Y también el uso para la congregación del Antiguo Testamento Israel se menciona 2 veces. Y estas 2 veces que se menciona, haciendo referencia al pueblo de Israel, como iglesia, las podemos encontrar precisamente en Hechos capítulo 7, versículo 38. Y esta sí la vamos a ver para que ustedes más o menos logren ver cómo conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en, ¿qué dice? Aquí nos los da no con la palabra iglesia, nos lo da con la palabra definida de lo que significa iglesia. Entonces aquí en esta parte pudiéramos decir nosotros, este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía, en el desierto, con el ángel que le hablaba, y en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Aquí es donde de alguna manera está haciendo referencia cuando se le entregaron las tablas de la ley. Aquí ya está la palabra traducida. Dice Moisés que estuvo en la congregación, y aquí está utilizando eclesía, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Esta es una de las veces que lo podemos encontrar conectando al pueblo de Israel, pero también en Hebreos capítulo 2, versículo 12, diciendo, y esto está también en el libro de los Salmos. Aquí lo que hace el escritor de Hebreos es recitar, volver a mencionar lo que en los Salmos fue escrito, y esto fue en el Salmo 22. Y dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de ¿qué? La congregación. Te alabaré. Aquí una vez más podemos ver la palabra eclesía, pero remontándonos al pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel era esa sombra de lo que habría de venir al Cristo establecer su iglesia en la tierra. Sí podemos ver la importancia de la connotación que tiene la palabra eclesía, la palabra iglesia en la Escritura. Sí nos damos cuenta de la importancia entonces que juega, el papel importante que tiene. Estas son las veces que se repite y las veces que se menciona como iglesia local, que eso es lo más importante, como iglesia local, o lo podemos encontrar en un sentido institucional también para hacer referencia a una iglesia que se reúne con un propósito espiritual. Dijimos que la palabra iglesia no fue una invención del Señor Jesucristo, era una palabra que ya se usaba anteriormente, pero el Señor Jesucristo le dio una connotación y un significado eterno a esa palabra, al llamarnos así para fundar su iglesia. Entonces podemos encontrar un sinfín de pasajes que nos van a ayudar a nosotros a poder tener una definición más clara en cuanto a ello. Fíjense cómo dice Hechos capítulo 8, versículo 1, Hechos 8:1. De una manera singular o refiriéndose a una iglesia específica, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Aquí podemos ver esa parte donde la establece de una forma específica. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces aquí es donde está hablando acerca de esa dispersión que hubo para que el evangelio llegara hasta nosotros, hasta nuestros días. ¿Tenía un propósito de parte de Dios esa angustia que pasó la iglesia primitiva? Sí, claro, tenía un propósito. Y es como todo lo que sucede en nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestras vidas siempre tiene un propósito de parte de Dios. La iglesia tuvo que ser perseguida para que salieran de su comodidad, para que salieran de su confort, y entonces el evangelio se extendiera por todas las regiones que ellos iban.
Y aparte era un cumplimiento profético cuando dijo, pero seréis embestidos con el poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que pasó en esta persecución? Dice que la iglesia que estaba en Jerusalén fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y ahí podemos encontrar esa parte del cumplimiento profético cuando sucedió esto. Entonces, ¿hay persecuciones? ¿Hemos sido perseguidos? Sí, yo creo que sí hemos sido perseguidos, a veces por la misma familia, cuando nosotros tomamos decisiones conforme a la Escritura y la familia nos empieza a rechazar. Nos empieza a decir, ve el cristianito, ve el aleluya. Y eso empieza como que a nosotros a lo mejor nos puede hacer sentirnos mal ese desprecio, pero también está escrito que dice que nosotros sufriremos desprecio, rechazo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, para ellos les es locura. Ellos no lo ven como este está loco. ¿Cómo va a ser posible? Que no se divierta como nos divertimos nosotros. Que no haga lo que nosotros hacemos. Que no ande en ese mismo desenfreno de disolución, dice la Escritura. Ellos se asombran que ya no corramos en esa misma carrera que ellos tienen. Pero el tema es que el camino que ellos siguen es un camino hacia la perdición. Y nosotros estamos transitando un nuevo camino en Cristo, que es donde nos ha dado una nueva vida en Él, y estamos caminando ahora esta nueva vida en Cristo, ¿verdad? Es una nueva vida. Parte de todo esto que hemos estado nosotros viendo, dijimos que son 274 veces que podemos encontrar en sentido estricto la palabra iglesia en sus equivalentes lingüísticos en toda la Escritura. Esto nos habla y nos deja ver la importancia vital que tiene la iglesia para la humanidad. El cuerpo del que habla el Nuevo Testamento es un cuerpo local, independiente y autónomo en su gobierno. La iglesia de Cristo siempre se concibe como un cuerpo organizado y visible, refutando rotundamente la idea de una nube mística o una iglesia de carácter universal e invisible. Vamos a la siguiente. Este es el pasaje que hablábamos hace rato. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es nuestro propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirables. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían sido alcanzados, ahora habéis alcanzado misericordia en Cristo. Es lo que de alguna manera el apóstol Pedro nos está diciendo a través de la Escritura. Ahora, vamos a la definición bíblica que podemos encontrar entonces de lo que es iglesia. Después de haber visto ya todo lo que hablamos, después de haber visto el contexto gramatical que tiene la palabra iglesia, podemos entonces encontrar esta definición bíblica. Congregación de personas salvas por gracia, porque no nos los merecemos. Ya lo vimos cuando hablamos sobre la salvación, por eso es gracia. Si tú sientes que no te mereces la salvación, estás en lo cierto, por eso es gracia. Somos salvos por gracia y bautizados, que Cristo construye y perfecciona y que le ha dado la victoria sobre el mal, siendo Él la cabeza y la iglesia su cuerpo, que permanecen y defienden bien concertados y unidos entre sí las enseñanzas del Señor Jesucristo, los apóstoles y profetas, celebrando sus ordenanzas, viviendo una vida santa en sano compañerismo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con quienes les rodean, no cesando de enseñar y predicar todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, y el Señor se encarga del crecimiento, de la edificación, la santificación de su iglesia por medio de su palabra. Esa es hasta ahorita lo que yo fui haciendo como una definición de todos los textos que vamos a ver a lo largo de toda esta lección, y que dije, esto es lo que creo conglomera todo lo que es la iglesia, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y de igual manera tenemos nosotros que entender que quien da el crecimiento es Él. ¿Podemos con estrategias humanas alcanzar un crecimiento en número? A lo mejor sí lo podemos lograr, pero si nosotros queremos resultados que permanezcan, entonces tenemos que dejar que el crecimiento lo dé Él, no nosotros.
no a través de artimañas, no a través de astucia para ver cómo jalar gente, cómo traemos más gente, no. Tiene que ser la palabra la que los traiga. Porque si es la palabra la que los trae realmente, son personas que van a permanecer, que van a crecer, es decir, van a madurar, se van a edificar, y no solamente ellos, van a buscar edificar a los demás, pero también se van a santificar, van a ser llamados fuera, como vimos en el inicio de lo que significa la palabra eclesía. Van a querer y decir, ya no pertenezco a este mundo, ya no tengo que hacer las cosas que hace el mundo, yo ya estoy en Cristo, soy una nueva criatura, lo viejo ya pasó y todo en Él son hecho nuevo. Y ahí es donde empezamos a vivir esa vida en Cristo, donde dicen, despojémonos del viejo hombre, de todo ese peso que nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta es la definición que podemos encontrar el fundador de la iglesia. ¿Quién es el fundador? ¿Quién es el fundador? ¿No es Joel? ¿En serio? El Papa. Cristo es el fundador de la iglesia. Él es el fundamento, Él es el cimiento de la iglesia. Si queremos una iglesia que perdure, por aún muy fuerte que vengan los vientos contra nosotros, las pruebas, porque vamos a pasarlas, vamos a pasar pruebas y muchas veces van a ser pruebas muy fuertes que nos van a sacudir a todos, pero si estamos en la palabra, no nos va a pasar nada, más que solamente el susto del sismo que a lo mejor pudiera provocarnos las pruebas. Pero no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y Él prometió. Y recuerden que Cristo no falla. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Él va a hacer que las cosas sucedan. Y si Él dijo que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra su iglesia, ¿qué cree usted? Las puertas del infierno ni el diablo va a poder contra la iglesia de Cristo. Por mucho que lo intente, no va a poder. Por eso es importante que estudiemos quién es nuestro fundador. Cuando usted llega a una empresa, entra a una empresa, una de las cosas que muchas veces nos dan es un poquito de la historia de la empresa y que fulanito de tal empezó en el garage de su casa y ahí empezó y nos empiezan a contar una historia de éxito y hoy es lo que ves ahora, esta es la empresa a la que tú perteneces, te crea sentido de pertenencia, tú dices, oh, pues fulanito de tal es el fundador, así empezó. Te empiezas a tener el sueño de decir, oye, pues entonces las cosas se pueden lograr, y empiezas a crear y a pertenecer a esa iglesia, a esa institución a la cual estás trabajando. Es lo mismo con la iglesia. La iglesia, de alguna manera, como nuestro fundador que es Cristo, necesitamos conocer quién nos fundó. Necesitamos entender quién es el que de alguna manera estableció su iglesia, porque mientras más conozcamos a Cristo, entonces más vamos a entender cómo debemos funcionar. ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cómo debemos hacer iglesia? Pero necesitamos conocer al que nos fundó, al que creó la institución llamada iglesia. Y hay algo que nosotros nunca debemos de olvidar, es que todo apunta a nuestro fundador, a Cristo, a ese plan redentor que Dios Padre tendría para toda la humanidad. En Cristo se consumó, pero su iglesia se encarga de continuar haciendo esa obra por la cual Él vino a hacerla aquí a la tierra. Es decir, Cristo la consumó en la cruz del Calvario. Ahí se estableció ese plan redentor para la humanidad. Pero tú y yo somos los portadores de ese evangelio. Somos los que debemos de llevar ese mensaje a más personas. Porque no hacerlo sería actuar como egoístas. Porque imagínense, qué padre, Dios me salvó, Dios murió por mí, qué bonito, por mí, yo. ¿Y los demás qué? Los demás también necesitan ser abrazados por ese amor que nos ha dado el Padre a través de su Hijo Jesucristo. La gente necesita saber de Dios. Por eso decíamos la importancia que tiene su iglesia para la humanidad. Porque si la iglesia predicara más fervientemente el evangelio, menos familias estarían destruidas, más personas vendrían a Cristo y sus vidas serían transformadas. Pero la iglesia hoy duerme. Por eso veíamos el jueves el tema pasado, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La iglesia está dormida. La iglesia está más enfrascada en querer hacer marchas para que en contra de la ideología. No está mal, ok, está bien, hazlo. Pero la iglesia no fue llamada a eso.
La iglesia fue llamada a predicar el evangelio. Esa es nuestra tarea. Porque las leyes no las vamos a cambiar. Está establecido ya así en la Escritura, que va a ir las cosas de mal en peor. La iglesia Dios no la dejó establecida para que cambie las circunstancias. Dios la dejó establecida para que predique el evangelio, porque lo que tiene poder de Dios para salvación es el evangelio. Es lo que va a salvar a la humanidad. Lo que va a salvar, es el plan que Dios trazó. Entonces tenemos que tener siempre presente que todo apunta a nuestro fundador, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente, y en esto podemos encontrar a Cristo en el Evangelio de Mateo como nuestro fundador. El Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Mesías prometido, el Rey de Israel. También lo muestra como el fundador directo de su iglesia, la iglesia del Dios viviente. Eso es lo que nosotros podemos encontrar a través de Cristo en Mateo. Y de esa forma, nosotros aquí podemos ver que la revelación hecha carne, el verbo humanado, el ser nunca creado, caminando en su creación para cumplir con el propósito divino de su Padre. Mateo 16, que es la lectura que tuvimos hace rato, congregacional. Leímos parte del contexto en el que se escribe Mateo 16. Y después de los discípulos haber visto el milagro que había hecho el Señor con los panes, con los peces, de haber alimentado a tanta gente, deciden ir a la región de Cesarea de Filipo. Y en ese tránsito, si nosotros vamos a la siguiente, en ese tránsito y en esta parte, en Mateo 16, 18, podemos encontrar la declaración donde de alguna manera oficializa el Señor Jesucristo el establecimiento de su reino a través de la iglesia aquí en la tierra. Y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa fue la declaración que no hizo cualquier persona, hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dijo estas palabras. Por lo tanto, tienen un peso tremendo al venir de Él estas palabras. Y aquí es donde nosotros nos vamos a poder empezar a adentrar en esa visión más amplia de nuestro fundador, de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que el Nuevo Testamento no solo lo presenta como el Salvador, sino también como el ser soberano y supremo, fundador y cabeza de la iglesia. Ahora vamos a la siguiente. Y en esta siguiente podemos encontrar el viaje que hizo el Señor Jesucristo antes de llegar a Cesarea de Filipo. Habían pasado cosas ahí, habían pasado situaciones en las cuales se había presentado en cada una de estas ciudades alrededor del mar de Galilea, hasta que lograron llegar a Cesarea de Filipo. Pero ¿ustedes creen que haya sido casualidad y coincidencia que el Señor Jesucristo en esta ciudad se le haya ocurrido declarar lo que declaró al apóstol Pedro? Todo ya estaba perfectamente trazado. ¿Por qué tenía que ser en Cesarea de Filipo? ¿Por qué no fue en Damasco? ¿Por qué no fue en Jerusalén? ¿Por qué no fue en Belén, donde nació? En ese pueblo de Palestina. ¿Por qué lo tuvo que decir en Cesarea de Filipo? Y hay un contexto histórico, el por qué en el Cesarea de Filipo es donde el Señor Jesucristo declara estas palabras. Podemos encontrar que de alguna manera, después de alimentar a los 4,000, allá en Decápolis, a un lado oriental del mar de Galilea, Jesús multiplica panes y peces para una gran multitud. Luego viaja en barca a Dalmanuta. Después del milagro, Jesús sube a la barca y llega a la región de Dalmanuta, cerca de Magdala, en la orilla occidental. Ahí tuvo un encuentro con fariseos. Los fariseos le piden una señal del cielo. Jesús se niega y vuelve a embarcarse. Ahora camino va hacia Betsaida. Jesús sana a un ciego en Betsaida, al norte del mar de Galilea, y ahí se encamina a Cesarea de Filipo. En esa región Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Pero los hombres no decían lo que realmente Jesucristo era. Unos decían que tú eres Juan el Bautista. Y aquí es donde lo podemos ver. Cuando le preguntan
en el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, pero ninguno reconocía que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Nadie lo reconocía. Y entonces aquí podemos encontrar, aquí hicimos como que una remembranza de cómo era Cesarea de Filipo, donde había un templo particular al Dios Pan. Y este diálogo que se da entre Jesús y Pedro ocurre en una región llamada Cesarea de Filipo. Este lugar era significativo porque estaba alejado de Jerusalén y de la influencia judía tradicional. Era una ciudad construida por Herodes Filipo, un gobernador prorromano, es decir, que el imperio romano tenía también influencia en este lugar, y tenían un templo dedicado al dios pagano Pan. La zona estaba salpicada de cuevas, es decir, habían muchas cuevas, una de las cuales era conocida como la puerta al inframundo o las puertas del Hades en la mitología local. Ahí es donde empieza lo interesante sobre este contexto histórico, sobre la puerta del Hades. En Cesarea de Filipo es fascinante y crucial para entender la declaración que el Señor Jesucristo hizo en Mateo 16, 18. Cesarea de Filipo, también conocida como Panías, su nombre griego original, era una ciudad ubicada en la ladera del monte Hermón, en la cabecera del río Jordán. Este lugar era famoso por una gran cueva natural de la cual brotaban una de las principales fuentes del río. El dios Pan, la cueva y sus alrededores eran el centro de un culto pagano al dios griego Pan, el dios de los pastores, los rebaños y las montañas, a menudo representando como una criatura con cuernos y patas de cabra. La ciudad misma llevaba el nombre de Panías en su honor. La gente creía que la cueva era el hogar de Pan, es decir, este dios del inframundo, esta era su casa, era donde le rendían culto pagano o sacrificios también a través de animales, y si era absorbido, según ellos creían, por el río, entonces era algo que estaba aceptando su dios Pan. Las puertas del Hades. Y posteriormente el templo también que estaba erigido para él. La cueva del inframundo, en la mitología y las creencias locales se creía que esta cueva era una entrada o puerta al inframundo o al Hades. Los adoradores realizaban sacrificios, a menudo arrojando cabras al interior de la cueva, creyendo que si las aguas los absorbían, el sacrificio era aceptado por su deidad. Pero también estaba el templo de César. Además del culto al pan, el rey Herodes Filipo había construido un gran templo de mármol en honor al emperador romano César Augusto, quien era adorado como un hijo de Dios. Es decir, a él sí lo tenían catalogado o lo consideraban como el hijo de Dios, a César Augusto. Aquí podemos ver una representación del dios Pan, ¿sí? En el cual de alguna manera no se le ven las patas, pero las patas las tiene como en forma de cabra. Y ese era el dios que ellos adoraban en esa región de Cesarea de Filipo. Ahora le empieza a encontrar un poco más de sentido cuando les dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del inframundo, del infierno, no va a poder contra la iglesia. Por eso lo dijo el Señor Jesucristo en ese contexto en Cesarea de Filipo. No fue casualidad, no fue coincidencia. Había un porqué. Y porque las personas locales que estaban escuchando, que estaban a los alrededores, porque la fama del Señor Jesucristo se había extendido en todas las regiones, lo seguían, y cuando escucharon esa declaración, ellos dijeron, ¿está diciendo que ni siquiera nuestro Dios Pan va a poder contra lo que Él está estableciendo? Eso no es posible. Nuestro Dios Pan, ¿cómo va a ser posible que Él diga eso? El Señor Jesucristo estaba dando la declaración eterna más impactante para la humanidad, el establecimiento de su iglesia. Pero las preguntas que detonaron todo esto, las preguntas, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La segunda pregunta que el Señor Jesucristo les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ok, eso es lo que dicen los demás. A mí no me importa lo que digan los demás. ¿Qué dicen ustedes, que son mis discípulos, que soy yo? Y a lo mejor esta pregunta nos la podemos hacer el día de hoy. ¿Quién decimos
que Cristo es para nosotros. ¿Creemos que Cristo es Dios? Amén. Que fue 100% hombre, 100% Dios mientras estuvo en la tierra. ¿Qué más creemos que es Cristo para nosotros? Nuestro Salvador. Por eso creemos en Él. Hemos depositado nuestra fe en Él, como lo vimos en el tema de la salvación. Y al depositar nuestra fe en Él, declararlo precisamente, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces creemos que no solamente murió, sino que también resucitó y tiene el poder sobre la muerte. ¿Qué más creemos que es Cristo para nosotros? Ya dijimos Dios, Salvador. ¿Qué más? Señor. ¿Qué implica llamar a Cristo Señor? Que somos de Él. ¿Y qué implicaría que seamos propiedad de Dios, de Cristo? Que sea nuestro Señor. Ya no nos gobernamos nosotros, es decir, ya no nos dirigimos nosotros. Todas las decisiones que tengo que tomar en mi vida, las tengo que tomar pidiéndole permiso a mi Señor, consultándolo con mi Señor, porque yo ya no me mando solo. Hay alguien que manda sobre mí, que está sobre mí, y ese es Cristo. Por eso Él es la cabeza. Por eso Él es la cabeza. Es decir, la implicación que requiere decir que Él es la cabeza es porque Él es mi pensamiento, Él debe ser mi pensamiento, todo lo que yo piense debe de ser Cristo, debe emanar de Cristo. Él es la fuente, lo cantamos al principio, fuente de la vida eterna. Él es la fuente. Mis pensamientos deben de ser como piensa Cristo. Tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura. Pero también, ¿qué implica que sea la cabeza? Yo tengo que hablar lo que Cristo habló, lo que Cristo decía, a cómo Cristo se expresaba. Es la forma en la que yo también. Pero la cabeza también le manda la señal a todo nuestro cuerpo. Aquí es donde se gesta todo. Si yo puedo hacer esto es porque mi cerebro tiene una velocidad tan impresionante que dijo, para que tú expreses lo que quieres decir, Joel, extiende tu mano así. Y mi mano por eso se mueve. Pero la señal se está mandando desde aquí. Cristo gobierna mi vida. Cristo gobierna mi cuerpo. Yo ya soy templo del Espíritu Santo. Y eso lleva una implicación también muy trascendental para nuestras vidas. A veces nosotros decimos, hermano, ore por favor por mi salud. Y nosotros estamos orando por la salud genuinamente del hermano. Hermano, porque mire, ahorita estoy pasando esta situación de mi salud, he tenido un tema de que no sé, el azúcar se me disparó, tengo la presión alta, pero el hermano no deja de tomar coca, el hermano se echa los taquitos mañaneros hartos en grasa y son riquísimos y los acabamos de comer hace rato en el tiempo de compañerismo. No está mal de vez en cuando, dicen que una vez al año no hace daño, pero ¿hasta dónde nosotros mismos estamos propiciando que nuestra salud no esté bien? Estamos descuidando el templo del Espíritu Santo y entonces ahora vamos a Dios y le decimos, Señor, dame salud. ¿Qué creen que pensaría Dios? Pues échate otro taco y ya vente conmigo, ¿no? Ya te quiero aquí en mi presencia. Entonces eso tenemos que entender entonces cuando la connotación que lleva a llamarle Señor. En Lucas 6 precisamente me gusta mucho esa porción porque habla sobre la roca, establecernos en la roca, pero él empieza diciendo en el versículo 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Por eso les pregunta el Señor Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A mí no me importa qué es lo que piensa el mundo de quién dicen que soy. Ustedes que son mis discípulos, ustedes que son mis hijos, que son mis amigos, que son mis hermanos, como les llamó él mismo, ¿quién dicen que soy yo? Y aquí viene la tremenda respuesta de Pedro. Sí, ese mismo que le cortó la oreja a esa persona porque no querían que se llevaran a su Señor, no había entendido cuál era el plan del Padre después de tantas explicaciones que el Señor Jesucristo les dio. Él quería defender a su Señor y la respuesta del Señor es: apártate, Satanás. No has entendido cuál es el plan, el propósito por el cual mi Padre me ha enviado aquí. Ese mismo que le negó 3 veces.
Cuando le dijeron, no, pero es que hasta tu forma de hablar te delata, Pedro. No, 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 yo no soy de ellos. Yo no soy de ellos. Ese mismo dio la declaración que hoy hasta nuestros días hace un eco en nuestras mentes diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene la respuesta que el Señor Jesucristo le da: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después le viene la contundente: y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa es la parte más maravillosa que podemos encontrar a través de esta declaración. Pero, ¿quién era Pedro? Pedro, Simón Pedro. Oficio que él tenía: era un pescador, era un discípulo, pero también fue un apóstol de Cristo. Y fue pastor también. Dentro de ello podemos ver su padre se llamaba Jonás, no el que se lo tragó el gran pez. No es ese Jonás el que habla la Escritura, sino su hermano, dice, su hermano sanguíneo era Andrés. Era otro Jonás el que habla la Escritura, no es ese. Su hermano sanguíneo era Andrés, que también era un discípulo de Cristo y también fue un apóstol del Señor Jesucristo. Su estado civil era casado. El Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Entonces podemos ver que Pedro también era casado. Es decir, que este personaje, que es el que se utiliza como de alguna manera se le conoce como el primer papa, que lo mencionan como si fuera el apóstol Pedro, realmente no es así. Otra de las cosas que le imponen al sacerdocio es el celibato. Y estamos viendo que Pedro, si es el fundador de la iglesia, o es donde el que lo están, era casado. Entonces, al ver todo esto, cuando Cristo lo llama, le da un nuevo nombre de Simón. Ahora es llamado Cefas, que es arameo, que era la lengua que el Señor Jesucristo hablaba en aquel entonces. Le dice Cefas en arameo, o Pedro, que es en griego. Recuerden que aquí esta parte de la traducción es en griego koiné, en el que se escribe el Nuevo Testamento. Pero el idioma original que hablaba el Señor Jesucristo era el arameo. Por eso podemos encontrar dos veces, en una le dice, tú eres Cefas, ¿sí? Tú serás llamado Cefas, que es en arameo, pero en griego es Pedro. Pero se pueden dar cuenta desde que Dios, el Señor Jesucristo lo llamó para ser su apóstol, para ser su discípulo, le cambia el nombre a Pedro, para que tiempo después, en Cesarea de Filipo, tuviera también una trascendencia el haberle cambiado el nombre a Pedro. No fue casualidad que el Señor Jesucristo haya hecho, pues a mí se me ocurre, a ver qué nombre estaría bonito, como cuando nosotros estamos eligiendo a veces el nombre para cuando vamos a tener nuestros hijos, y a ver qué nombre, pues a mí me gusta este. ¿Y por qué te gusta? Porque se lo escuché al amigo de una amiga y me encantó ese nombre, y yo dije, cuando yo tenga a mi hija le quiero poner así. No fue así como el Señor, Él ya lo traía desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que a un Simón le iba a cambiar su nombre a Pedro. ¿Pero por qué? Vamos a la siguiente. Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y Pedro qué significa? Es Petros. Es una palabra de género masculino que significa piedra o piedra individual o también piedra pequeña. Ahí vamos empezando a encontrarle ese sentido. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo. No es Pedro, es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Petra aquí es una palabra de género femenino y se usa para referirse a una roca grande, lecho de roca, o lo que podemos llamar montañas, o cimiento de roca inamovible. ¿Qué pasaría si nosotros pensamos que Pedro es la roca? Que Pedro es la roca. Pedro la roca, que es la interpretación que le da la Iglesia Universal. Si Pedro fuera el cimiento, la iglesia estaría construida sobre un fundamento inestable. ¿Por qué? Porque es humano y no es Dios. La roca, otros creen, o la interpretación que le da la iglesia protestante, algunas sectas que han salido de la iglesia católica, dicen la roca no es Pedro, sino la verdad que él acaba de confesar. Cuando le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la otra interpretación que se puede dar. Pudiéramos tomar la confesión o la declaración que hace el apóstol Pedro como verdad. Claro que sí, es una verdad inaludible, es algo que es verdad. Pero Cristo es la roca y Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia, y la fe y la obediencia en Él está
entrada a su iglesia, está entregada a su iglesia. Entonces nosotros pudiéramos aclarar y decir que Cristo, aquí cuando dice, y a ti te digo que tú eres Pedro, le esté diciendo, como diciéndole, oye, te quiero decir algo, porque a ti también te voy a dar autoridad. Y cuando dice que les entrega las llaves del reino, es porque las llaves del reino significan autoridad, que fue dada de Cristo directamente a un apóstol, a un pastor, que era en aquel momento Pedro, pero también le está diciendo sobre la disciplina y la corrección que iba a poder tener esa autoridad, Pedro como figura apostólica, como figura pastoral también, y como un miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, aquí está Pedro, está de alguna manera resumiendo todo lo que son parte de los ministerios que existen, que es como un apóstol, que ya en nuestros días ya no existen, ya no es un ministerio vigente, tuvo su momento. Segundo, el pastorado, que es parte de un ministerio que existe en la iglesia. Y tercero, Pedro también era miembro del cuerpo de Cristo, era miembro de una iglesia local. Entonces esa autoridad es una autoridad que Dios le dio tanto a un pastor como también se lo está dando a la iglesia. Entonces tiene esa connotación al entender entonces que Cristo es la roca y por eso el Señor Jesucristo le entrega las llaves del reino. Es decir, le entrega la autoridad, como si fuera un cetro que le entrega diciéndole, tú tienes toda la autoridad que yo mismo te estoy confiriendo. Como mi discípulo, como mi apóstol, como pastor y como miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, eso es de alguna manera lo que podemos entender al momento de dar las llaves de algo. Porque cuando nosotros tenemos una llave, ¿para qué nos sirve una llave? Para abrir cosas. Por eso le dice, lo que atares en el cielo será atado, lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hablando de ese momento que pueden entrar cuando vayamos la disciplina eclesiástica, ahí vamos a profundizar un poquito más acerca del tema. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Que empiecen las preguntas incómodas.